Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Bienvenidos a Ayat, pasajes emblemáticos del Corán. Hoy vamos a tener un pasaje muy bello del capítulo 17 del Corán, el capítulo del viaje nocturno al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala en el versículo 81 dice lo siguiente, dice وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Di, ha venido, ha llegado la verdad con una V mayúscula, que es la verdad del Corán, la última revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, y se ha disipado, ha resbalado, se ha deslizado, se ha alejado, se ha retrasado, se ha metido en una situación de retroceso la falsedad que rodeaba a la humanidad con la llegada de esta luz del Corán. Inna al-batila kana zahuqa, ciertamente la falsedad, ciertamente la mentira es rápida en disiparse. Y nuestro pasaje es el siguiente, el 82, que viene después de esta introducción a la venida, el advenimiento de la luz y la verdad del Corán. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Y hacemos descender del Corán aquello que es shifa, una cura para los creyentes, y una misericordia, una compasión, rahma, para los creyentes, y ello no aumenta a los injustos, salvo en perdición. ¿Qué viene a decir este versículo tremendamente bello y profundo del Corán? Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de que partes del Corán son una curación para el ser humano, una curación, algunas partes son una curación física, para enfermedades físicas. Nos da el Corán esa tranquilidad, nos da esa paz que nos lleva a una curación incluso de enfermedades físicas, sensoriales, algunas enfermedades psicológicas, etc. Y otra parte del Corán, por supuesto, o la totalidad del Corán, es una curación y un remedio para las enfermedades espirituales del ser humano. Ahí han hablado bastante los eruditos de esa preposición o esa partícula min tabi'idiyya, significa que parte del Corán es una curación, dicen que para enfermedades físicas y parte para otro tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que cura el Corán? Para empezar, la curación del Corán es para la enfermedad del kufr, la enfermedad de rechazar la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala, y la enfermedad de la ignorancia. El Corán está para sacarnos de un estado de ignorancia a un estado de conocimiento, un estado de sabiduría y de saber. Allah subhanahu wa ta'ala nos habla aquí de que el Corán tiene una doble función o un doble efecto curativo. Para empezar, es una curación, un remedio, y segundo, es una rahma, una compasión. Pero para que el remedio, para que el medicamento surta efecto en el paciente, tienen que darse una serie de condiciones. A veces hay unos impedimentos para que la curación se dé y el medicamento surta efecto. Incluso en los medicamentos que tomamos contra enfermedades comunes. ¿Cuáles son esos impedimentos? ¿Cuáles son esas trabas y esos obstáculos de cara a la curación? Los eruditos han dicho que para que el Corán sea una curación para nosotros, tenemos que purificar el lugar donde va a surtir efecto ese medicamento o ese remedio del Corán, que es el corazón. De la misma forma que al aplicar un medicamento a un lugar del cuerpo, tienes que purificar ese lugar y tienes que sanearlo, tienes que remediar algún tipo de inflamación o algún tipo de infección, pues también para que surta efecto
el Corán en nuestros corazones, tenemos que sanear nuestros corazones. Y han dicho que especialmente tenemos que sanear y purificar nuestros corazones y nuestro interior, en definitiva, de enfermedades como el apego a lo mundanal, como otras enfermedades como la envidia, como el rencor, como la codicia, etc. Esos son impedimentos que detienen la curación para la que el Corán ha sido revelado y, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, ha sido descendido. Entonces, aquí implícitamente nos está indicando Allah subhanahu wa ta'ala que el Corán tiene un potencial curativo, un potencial transformador en el ser humano, pero para que ello se dé, se tiene que dar una condición que es el iman, lil mu'minin, shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, una cura y una misericordia, una compasión para los creyentes, para las personas que tienen una creencia firme en Allah subhanahu wa ta'ala y tienen un corazón limpio, un corazón salim, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en otros contextos del Corán. Además de eso, una vez que nos limpiamos y nos saneamos para que surta efecto el efecto del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala ahí ya nos envuelve en su rahma, nos envuelve en su compasión. Y, como se dice en árabe, una vez que habla Allah subhanahu wa ta'ala de los creyentes, nos da el lado opuesto, los que no creen, los que rechazan la verdad, los injustos. La injusticia, zulm en el Corán, significa el poner algo en un sitio indebido, inadecuado. Y es que aquellas personas confían y creen en aquello que no les beneficia ni les perjudica, mientras que no dan su fe y su confianza a aquel que realmente les puede beneficiar y perjudicar, aquel que les puede sanear y transformar, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la definición de la justicia desde el punto de vista no solo coránico del Corán, sino desde el punto de vista lingüístico en el idioma árabe. Y dice, y el Corán la yazidu adh-dhalimina illa khasara, no hace más que alejar y profundizar la perdición de los injustos, porque no tienen oídos para escuchar el Corán, no tienen visión para leer entre las líneas del Corán y no tienen corazones abiertos, saneados, donde la curación del Corán puede surtir efecto. Entonces, en un solo texto, en un solo versículo, hay muchísimos mensajes implícitos que podemos explorar y una indicación a que al aproximarnos al libro de Allah subhanahu wa ta'ala tenemos que hacerlo con unos corazones abiertos, saneados, purificados, y que no podemos llegar al Corán y decir Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, mientras que nuestros corazones están ligados y están vinculados a otros que no son Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en el mes de Ramadán necesitamos que surta efecto este shifa, esta curación, y ello conlleva unas condiciones, conlleva una operación y un proceso preliminar necesario para que el Corán se establezca y se arraiga en nuestros corazones y ello nos lleve a la rahma, a la compasión de Allah subhanahu wa ta'ala. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Hacemos descender del Corán aquello que es una curación y una compasión para los creyentes y no aumenta a los injustos salvo perdición. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que cure nuestros corazones, que nos envuelva en su rahma y que nos salve de esa perdición y nos aleje de ella. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, que Allah subhanahu wa ta'ala os bendiga a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.